Una producción, Sala de Guerra, Sala de Cine, versión brasileña, Julio César Guedes. Episodio de hoy. Nuremberg de 2025 es una película dirigida, producida y también escrita por James Vanderbilt y cuenta la historia del famoso juicio de Nuremberg, ¿verdad? El juicio de los criminales de guerra alemanes justo al final de la Segunda Guerra Mundial. En realidad, esa película cuenta la historia de un psiquiatra estadounidense, teniente coronel, aunque en la época de la película todavía era mayor, llamado Douglas Turner. Y este psiquiatra es llamado para encargarse de los prisioneros de guerra que van a ser juzgados, con especial atención a uno de ellos, ¿verdad? El más importante de todos, el Reichsmarschall Hermann Göring. Esta película se estrenó originalmente en Estados Unidos el año pasado, pero solo llegó oficialmente al mercado brasileño este año. Aunque ya vas a ir a encontrar en YouTube y en otros lugares algunas reseñas fechadas, incluso en 2025, porque la gente tuvo acceso a la película de alguna manera. Empezando por lo que me gustó de esta película, que fue la ambientación. Esta película tiene una excelente ambientación en ese periodo de posguerra, con los uniformes, con la ropa, con todo el ambiente de esa época, ¿verdad? Explora personajes reales que muchas veces pensamos que son inventados, como por ejemplo el propio psiquiatra Douglas Kelly. Y también del soldado que cuida a los prisioneros y que es su traductor, el sargento Howie Priest. Él también es un personaje real, aunque podamos pensar por la forma en que se presenta el personaje que se trata solo de otro extra inventado por el guión. Además de la excelente ambientación, esta película sin duda se destaca por las grandes actuaciones del elenco. Podemos mencionar básicamente a todo el elenco principal, empezando por Rami Malek, que ganó el Oscar hace algunos años por su papel en la película de Freddie Mercury. Él interpreta al protagonista, ¿verdad? El psiquiatra Douglas Kelly. Y él entrega una interpretación muy intensa, como ya es característico de Rami Malek desde su debut, ¿no? Su gran debut en The Pacific, allá por 2010. Pero muy bien, aquí él hace un personaje, como dije, intenso y también con cierto aire de locura. Me parece que la propia trama, el propio guión, hizo que Rami Malek lo interpretara de esa forma, abriendo mucho los ojos, haciendo expresiones muy vivas. Así, y queda claro para quien está viendo que ese tipo ahí, ese personaje, ese psiquiatra, él tiene cierto grado de involucramiento hasta demasiado grande con su profesión, ¿no? Con el ambiente y con sus pacientes. Al menos en ese caso, ahí. Podemos seguir con el excelente Michael Shannon, que entrega una actuación muy sobria, ¿no? Muy perfecta en el papel del juez Robert Jackson de la Suprema Corte de los Estados Unidos, que va a actuar como fiscal en los juicios de Nuremberg. Realmente te das cuenta, incluso por la presencia del actor, ¿no? Él es bastante alto, entonces siempre habla con ese tono de autoridad, ese tono de conocimiento, de quién sabe exactamente lo que está haciendo. Y es justamente en las escenas en las que él aparece donde más te das cuenta de que la trama de la película va a avanzar, ¿no? Va a progresar. También podemos mencionar rápidamente a Leo Woodall en el papel del sargento Howie Priest, que es traductor, ¿no? De inglés a alemán. Vamos a ver más sobre su vida durante la película. Y también el excelente, de verdad, actor veterano Richard E. Grant interpretando al fiscal británico David Maxwell Fyfe. Pero sin duda tenemos que destacar mucho la actuación de Russell Crowe como el Reichsmarschall Hermann Göring. Y aunque cuando vi los primeros anuncios de esta película en los medios, dije que Russell Crowe realmente no se parecía a Hermann Göring originalmente. No se parecían los rasgos, no se parecía la estructura del rostro, ni la piel misma, no se parece a Hermann Göring. Una representación mucho más fiel de Hermann Göring fue hecha en la miniserie Nuremberg de 2000, en la cual fue interpretado por el actor Brian Cox, cuya interpretación hasta hoy es mi favorita para el papel de Hermann Göring. Pero debo confesar que Russell Crowe realmente dominó el papel de Hermann Göring en la película, ¿verdad? Él entrega una actuación bastante carismática, al menos intenta mostrar el carisma que Hermann Göring tenía, un carisma personal muy grande que realmente se notó para muchos de sus interlocutores en el juicio, muchos de los interlocutores estadounidenses incluso.
¿verdad? Y por lo que parece, realmente afectó mucho el juicio personal de Kelly, del doctor Kelly, del psiquiatra por el resto de su vida, como podemos ver en los últimos y trágicos días de la vida de Douglas Kelly en 1958, ¿verdad? Al final de cuentas, él se suicida después de una crisis, se suicida tomando una cápsula de cianuro que consiguió en la prisión de Nuremberg, o sea, repite el acto que Hermann Göring hizo en 1945. Pero habiendo señalado esos puntos positivos para ustedes, tengo que pasar a los puntos negativos, que debo decir desde el principio, en mi opinión, son mayores que los positivos. Empiezo diciendo que el enfoque de la película simplifica demasiado esos acontecimientos. Nuremberg es un acontecimiento tan complejo, tan importante, tan definitivo para el resto de nuestra historia hasta nuestros días, que no puede ser simplemente tratado de una forma tan simple, tan A más B, como la película intenta mostrarnos, porque primero, esta película fue originalmente basada en un libro sobre la relación del psiquiatra Douglas Kelly con Hermann Göring. Ese libro se llama El nazi y el psiquiatra, lanzado en 2013. Y fíjate que si hubieras usado el nombre original de la obra, El nazi y el psiquiatra, tendrías una traducción mucho mejor, ¿no?, de lo que realmente trata esta película que Nuremberg. Lo que implica para nosotros, sugiere para el público, que se va a tratar de una película sobre los juicios de Nuremberg, lo cual ni de lejos es el caso, ¿verdad? Porque apenas tenemos la exposición del caso de Hermann Göring y de todos los otros prisioneros. Simplemente inexistentes, no existen para la trama o existen en forma de una aparición muy breve y secundaria. Les voy a dar un ejemplo muy claro de esto. ¿Dónde está en esta película la figura de Albert Speer? ¿Dónde está el arquitecto jefe de Hitler, el ministro de armamentos desde 1943 hasta el final de la guerra, el tipo responsable de firmar las órdenes de trabajo forzado de millones de prisioneros del Tercer Reich? ¿Dónde está ese tipo en la película que trata de Nuremberg, del juicio de Nuremberg? Para mí, se trata de una situación inaceptable. Si simplemente elimino el nombre de Albert Speer de una película que pretende tratar sobre el juicio de Nuremberg. Hasta porque Speer, hermano, con ese tipo de autoridad, con ese tipo de cercanía, con la máxima autoridad que era Hitler, simplemente recibió 20 años de prisión, mientras que personas con autoridad similar o menor que él recibieron la horca o cadena perpetua. Entonces, todo eso, si estudias un poco, si lees un poco sobre Nuremberg, lo vas a ver. Cómo el comportamiento de Speer en esos eventos realmente modificó la dinámica entre los prisioneros. Hizo surgir ahí dos facciones opuestas, ¿no? Una de Hermann Goethe, otra de Albert Speer. Y al final de cuentas, Speer emerge triunfante. Y él incluso aparece al final de su vida, dando entrevistas en varios documentales como The World at War, de la BBC, un clásico. Y el tipo muere en 1981 en un viaje de negocios que estaba haciendo en el Reino Unido. Una prueba de la completa reinserción social de la figura de Albert Speer en la posguerra. Y así, para una película, un guión que pretende tratar un tema histórico tan importante, este guión también toma varias libertades, en mi opinión, excesivas para poder intentar contar una historia en 2 horas y 20 minutos. Entonces, inserta muchas cosas que son simplemente falsas y trata de hacernos creer que es una película de carácter histórico. Entonces, para mí, eso no funcionó muy bien. Voy a empezar ilustrando esto con la escena completamente ficticia que aparece al principio de la película, ¿verdad? Que empieza con Robert Jackson diciendo que el presidente Truman no quería un juicio. ¿Por qué Truman no quería el juicio? Truman específicamente dijo que quería el juicio de los criminales de guerra, y después de eso, para respaldar ese argumento, la película muestra a Robert Jackson yendo al Vaticano para poder chantajear al Papa Pío XII para que el Papa diera su aval al juicio de los criminales de guerra alemanes. Eso nunca pasó, amigo. Algunos otros ejemplos de eso son más adornos, ¿no?, para hacer que la historia avance. Como por ejemplo esas escenas que muestran a Kelly volviéndose muy amigo de la esposa y la hijita de Hermann Göring. Eso tampoco nunca existió. Él realmente llegó a enviar las cartas de Göring a su familia y de la familia a Hermann Göring en la cárcel, algo que era ilegal en ese momento, sí, lo hizo,
pero nunca tuvo esa cercanía como muestra la película, ¿verdad? Dice Mondas. Y un personaje completamente inventado es esa reportera que él conoce en el tren al principio de la película y que más tarde va a involucrarse románticamente con él. Y él termina filtrando secretos de sus conversaciones con Hermann Göring a la prensa. Esa actitud obliga al coronel comandante de la prisión a despedir a Kelly y mandarlo de regreso a los Estados Unidos, ¿verdad? Pero nada de eso es real. Esa chica nunca existió. Él nunca fue despedido. De hecho, Douglas Kelly ni siquiera estaba en Nuremberg cuando Hermann Göring testificó. Douglas Kelly fue llamado para hacer los estudios psiquiátricos de los detenidos en agosto de 1945 y solo estuvo con ellos hasta enero de 1946, cuando regresó. Regresó a Estados Unidos para cuidar a su esposa que estaba enferma. Entonces, nunca ocurrió esa presencia de Kelly dentro de la sala de juicio de Nuremberg, ¿verdad? Dentro del propio tribunal. Y también esa escena, ¿verdad?, que sigue a la exhibición de las películas de los campos de concentración. Él regresa y confronta a Hermann Göring en la celda, una escena muy tensa, es completamente fantasiosa, nunca existió en realidad. Para terminar esta parte sobre el cambio en la representación de este personaje, que es Douglas Kelly, él tampoco nunca peleó con Gilbert, ¿verdad?, que era el otro psiquiatra que trabajó junto con él. Hubo esa escena en la que pelean, se van a los golpes ahí, pero esa relación de ellos nunca fue problemática. Ellos nunca pelearon de esa forma. El hecho de que la película realmente intenta abarcar una historia muy grande en 2 horas y 20 de proyección. Y también intenta, al mismo tiempo, retratar la historia particular del psiquiatra. Para mí, resulta en una narración de los eventos, en una representación de los eventos muy rápida, demasiado dinámica, ¿no? Un ejemplo claro de esto es la escena del interrogatorio de Hermann Göring, en la que Jackson simplemente pierde la compostura, ¿no? Se deja superar en la argumentación por Hermann Göring. Y al final de cuentas entra en escena Maxwell Fyfe, el fiscal británico, que entonces le hace 4 preguntitas a Hermann Göring y lo quiebra con solo 4 preguntitas, amigo. Y son preguntas que, como puedes notar en la película, son bastante obvias, ¿no? Sobre la cantidad de personas exterminadas cada año. Entonces, viendo eso, llegué a 2 conclusiones, ¿no? La primera, Robert Jackson quedó como un idiota en la escena, porque no pensó en argumentar cosas obvias con Hermann Göring, cosa que en realidad no fue así. La película te muestra algo que realmente es muy diferente de lo que pasó en realidad. Y la segunda es que el propio Hermann Göring también se quebró muy fácil, bajo la presión de 4 preguntas que, para él, llegaron totalmente por sorpresa, ¿no? Pero en realidad la argumentación de Maxwell Fyfe con Hermann Göring tomó todo el día, ¿no, amigo? Para que Maxwell Fyfe lograra revertir el prestigio que Göring estaba ejerciendo en ese tribunal, en ese momento, le tomó todo el día de argumentación para poder doblar a Hermann Göring ante la audiencia. Entonces, aquí va mi consejo. Si quieres ver un retrato más fiel de cómo fueron esos testimonios de Hermann Göring y cómo pasó de ser el mandamás de la corte a prácticamente condenado, mira la miniserie del 2000 con Alec Baldwin, Nuremberg, o El juicio de Nuremberg en portugués. No recuerdo el nombre, pero seguro lo puedes encontrar. Mírala porque realmente vale la pena. ¿Sabes qué concluyo? Ese guión de James Vanderbilt de verdad es malo. Ahora, de hecho, es tan flojo que a veces me pongo a pensar, si el tipo no usó inteligencia artificial, al menos en algunos puntos, para intentar conectar una escena con la otra. ¿Quieres ver? Te voy a dar un ejemplo de eso. Esa escena sin sentido de Göring con Rudolf Hess. Mira, Rudolf Hess ve a Göring en el pasillo de la cárcel, le hace un saludo, es muy reservado en ese saludo, y luego vemos al psiquiatra preguntándole a Hermann Göring si no puede ayudar a los estadounidenses en el interrogatorio de Rudolf Hess para descubrir si está fingiendo o no una amnesia. Y entonces ves la escena de Hermann Göring conversando con Rudolf Hess. Ellos conversan ahí y Rudolf Hess sostiene que no se acuerda de él, ¿verdad? Tú puedes muy bien ser mi amigo, pero no me acuerdo de nada. Y luego corta a la siguiente escena en la celda de Göring y Göring dice lo siguiente: él está mintiendo. Entonces la gente pregunta, ¿por qué está mintiendo? Bueno, él me dijo que no me conocía, pero en el momento en que me vio, me hizo el saludo nazi. Pero caray, todos vieron el saludo nazi, la propia película te contó todo. Ya quedó claro que Hess estaba fingiendo la amnesia
antes de que toda esa escena apareciera en pantalla, ¿verdad? ¿Ves lo inútil que es, lo redundante que es? No añadió nada. Simplemente te dijo lo que ya habías visto. Otras partes de la película simplemente parecen desvíos de la trama, ¿no? Como esa insistencia en hablar del libro. El libro que Douglas Kelly iba a escribir, el libro que Gilbert iba a escribir, el libro que les haría ganar mucho dinero. El libro, y al final descubres que el libro de Douglas Kelly no se vendió bien y nunca le dio dinero. Pero ¿cuál es la relevancia de eso para la historia del juicio de Nuremberg, la historia más amplia del juicio de Nuremberg, verdad? Y en otra parte de la película, Howie Trist se sienta con Douglas Kelly en la estación de tren y simplemente empieza a contarle la historia de su vida. Me pareció que simplemente había puesto pausa en la historia. Y entonces empezó un intermedio con otra historia. Pausas la historia completamente para poder escuchar la historia de vida de Howie Trist. Ahora, dos observaciones técnicas de historiador militar más enfocadas en la aviación. Hay una parte de la película que muestra una especie de reconstrucción del último vuelo de Rudolf Hess hacia Inglaterra, ¿verdad? Y mientras la narración dice que él voló a Inglaterra en un caza Messerschmitt, en realidad era un bimotor Messerschmitt Bf-110. La producción elige mostrar un Messerschmitt Bf-108 que no era un avión de combate y ni siquiera se parece al Messerschmitt Bf-110. Y ya que estás usando gráficos por computadora para representar la aeronave, ¿por qué no elegir el Bf-110? ¿Dónde está la consultoría histórica en esta producción? Y para concluir, esa escena me molestó bastante porque no pude identificar ese avión, amigo. Hice de todo para identificar ese avión. Y si tú sabes qué avión es ese, por favor, dime aquí en los comentarios, porque eso, para mí, parece una aberración de IAV. Es un avión de transporte norteamericano de los años 40, pero no es un C-47. Ese fuselaje ensanchado así en la sección trasera no es de un C-47. Tampoco es un C-46. Yo conozco la silueta de ambos aviones. Parece un avión mucho más grande que esos dos aviones de los que hablé. Y un avión de ese tamaño grande solo estaría el C-54, pero ese era cuatrimotor. Entonces, ¿qué demonios de avión es ese que está llevando a los prisioneros a Nuremberg? Si sabes la respuesta, dímela, porque si no, es otro de esos misterios de producción de Hollywood que nunca vamos a saber la respuesta. Entonces, Nuremberg no me gustó mucho, pero tampoco es lo peor que he visto este año. Y debo decir que las actuaciones del elenco principal son muy buenas y eso tuvo mucho peso en mi juicio final. Entonces, en mi opinión, Nuremberg de 2025 merece una salva de 3 cañones. Ahora dime tú, ¿ya viste Nuremberg? ¿Estás de acuerdo con mi opinión? ¿No estás de acuerdo? Cuéntanos aquí en los comentarios. Si te gustó este video, entonces compártelo con tus amigos, pero también danos un like. No olvides suscribirte a la Sala de Guerra para no perderte nada más. Me despido por ahora, te agradezco nuevamente por tu audiencia y un fuerte abrazo de la Sala de Guerra.